Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día miércoles 20 de julio del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la sala de prensa del Congreso del Estado, de Tabasco, por supuesto, en esta 62 legislatura. Y mire, aquí hemos hecho un esfuerzo hasta sobrehumano para que día a día usted tenga acceso a comprender un poco más sobre la situación que se vive en el país en cuanto a la violación a los derechos humanos y, bueno, aprender más sobre la ley y llevar los problemas sociales serios, por supuesto que son muy serios, que enfrentamos como ciudadanos mexicanos y que por ende la democracia desaparece, se crea una tiranocracia. Y cuando nosotros nos basamos, nada más por citar ejemplo, en Tabasco, y entendemos que lo que está pasando actualmente ha sido originado por lo que ha pasado anteriormente, o sea, esto quiere decir que como que se fue preparando todo para llegar hasta este punto, o cuando se dieron cuenta desde las autoridades militares que podían accesar fácilmente al poder, comenzaron a planear una estrategia para llegar hasta ese punto de un golpe de Estado político-militar, como lo hemos comprobado por la mañana en el escrito que pues le presenté, ¿verdad? Con mucho placer y con mucho gusto en esta búsqueda de aprendizaje y de resolver las cosas, cuando menos en conocimiento, ¿no? Y bueno, ya si las cosas continúan de esa manera, los ciudadanos tienen que actuar. Los primeros artículos de la Carta Democrática nos dice que nosotros tenemos que ser participativos. Y en el momento que nosotros como ciudadanos dejamos de ser participativos, todo se lo dejamos a las autoridades, que para el caso ellos son los que gozan de nuestros impuestos o de lo poco que podemos generar a través de lo que compramos o a través de lo que adquirimos, ¿verdad? O de las transacciones que hacemos. Bueno, todos esos impuestos generan un presupuesto que para el caso es con el que se sostienen las Fuerzas Armadas, se sostienen las autoridades diversas, ¿no? Y la seguridad pública y los ejecutivos y el legislativo y el judicial, ¿no? Los tres poderes de la Unión, de los estados y de la nación, ¿no? Y bueno, y cuando nosotros observamos en la historia, por ejemplo, del estado de Tabasco, para que vea usted que tiene mucho que ver Tabasco en todo lo que está pasando a nivel nacional, y aquí le hemos dejado en claro que si nosotros como ciudadanos nos preocupamos porque se resuelva el problema en Tabasco, por supuesto que vamos a resolver el problema de México, porque además va de la mano, es lo mismo, ¿no? Mire, en Tabasco, cuando la contienda electoral de Roberto Madrazo y Andrés Manuel, que se fue hasta una controversia constitucional y todo estaba así en suspenso y en espera, y que las autoridades tuvieron que actuar favoreciendo, digamos, a Roberto Madrazo, ¿verdad? Y bueno, y alineando en este caso a Andrés Manuel López Obrador, que aceptó irse a la capital del país, que posteriormente se fue a la capital del país, llegó a ser dirigente nacional del PRD, y bueno, y se coló hasta ser jefe de gobierno en el Distrito Federal cuando estaba tabasqueño, ¿no? Entonces, eso mucha gente que conoce de política lo vio como arreglo, ¿no? Pero para que Roberto Madrazo pudiera llegar después de que la autoridad había dado el fallo a su favor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la controversia constitucional, que yo considero que se hizo por la estabilidad de la nación, ¿no? Porque esto iba a traer mucho más confrontaciones de las que hubo, inclusive. Con eso, que de sacar a Andrés Manuel del Estado y que se fuera a la capital y que representara al PRD, bueno, pues se alejó de esa reclamación, ¿no? De aquí del estado de Tabasco. Aunque, bueno, luego surge la industria de la reclamación de la resistencia civil, entre otras muchas cosas, ¿no? Digo que ahora se puede justificar porque las tarifas en realidad de Comisión Federal de Electricidad están altas, ¿no? Y no se han atendido los problemas con la intención de resolverlos. Los problemas se han acrecentado porque no se ha buscado una solución que verdaderamente beneficie a los ciudadanos y que los aleje de ese tipo de protestas, ¿no? O sea, de ese tipo de incumplimiento de pago, ¿no? Porque además lo hacen
en muchas de las ocasiones, como han dejado en claro aquí los diputados, porque no tienen recursos. Entonces, no se ha llegado a un acuerdo que verdaderamente beneficie a la sociedad y que busque la paz social, sino que los perjudican, la gente se enardece porque el dinero no le alcanza y sigue en resistencia civil aunque ya ha firmado acuerdos. ¿Por qué? Porque ellos ven que se les está lastimando sus derechos, ¿no? Y luego están rodeados de leguleyos y de abogados que se benefician políticamente y que han estado en escaños políticos y que han estado en el Congreso y que han estado en otras partes. Bueno, pues se vuelve la industria de reclamación con tal de esquizar al poder, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos aquí, o dijimos, en la mañana comprobamos, ¿no? Cómo es que se puede observar el golpe de Estado político-militar que están haciendo en nuestra nación, pero en Tabasco la llegada de Roberto Madrazo fue con militares. O sea, Roberto Madrazo Pintado llegó al poder, pero acompañado de tanquetas y de militares. Por supuesto, los militares le abrieron la puerta para llegar y él entró, ¿verdad? Pues lógico es que causó entre la gente pues preocupación porque pues llegó con militares armados, ¿no? Solicitando por supuesto ese auxilio Roberto Madrazo, porque ya tenía la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la elección, que para el caso no se tomó en cuenta las 40 cajas que tenía de prueba Andrés Manuel, y llegó a acuerdos, ¿no? O sea, fue a acuerdos políticos. Por eso es que Andrés Manuel está así y no ha llegado a ser presidente ni va a llegar. De repente no llega ni a ser candidato, porque las izquierdas piensan en unirse, ¿sí? Y nada más como un paréntesis, pero para dejar claro que es un golpe de Estado político-militar. Ayer se reunió, por ejemplo, Andrés Manuel con los empresarios a los que ha tiranizado. Entonces es un sector de la sociedad que no está de acuerdo, que genera empleos, ¿verdad?, que crea proyectos para impulsar la economía, o sea, y no está de acuerdo con él, digo, tiene un punto en contra, como quiera que sea, ¿no? Pero, ¿por qué? Por lo que ha escrito, por lo que ha manifestado, porque así lo ha hecho, ¿no? Y esa observación que nosotros tenemos de esos tiempos, de que llegó así los militares, bueno, trajo como consecuencia que Roberto Madrazo, en esa búsqueda de accesar a la candidatura a la presidencia de la República, pues se introduce primero la droga en Tabasco, permite que se venda crack en las colonias populares de Tabasco, se hace mucha gente rica, aportan a la política con la intención de lograr, por supuesto, la candidatura. Con ese recurso y lo que se saqueó aquí en Tabasco, ¿verdad?, porque hay muchas cuentas públicas, como señalaba en la 61 legislatura algunos diputados, ¿verdad?, que quedaron cuentas pendientes de Roberto Madrazo todavía que no se han aprobado, ¿sí? Bueno, con todo ese saqueo que se hizo, bueno, pues se fue a buscar la candidatura y no la logró porque llegó la Bastida, ¿no?, en la primera ocasión. Pero aquí en Tabasco puso puso porque él era el gobernador, ¿no? Y normalmente se sabe que cuando el gobernador sale o pide licencia para buscar, por ejemplo, esta candidatura, pues deja a alguien, ¿no? Bueno, y la persona que dejó fue un retirado militar, ¿sí? Fue a Víctor Manuel Barceló. Y este señor, en uso de sus facultades como gobernador, aplicando una tiranía, pues hubo muchos asesinatos que todavía no se han resuelto, ¿no? Y que quedaron así y dejaron a muchos hijos de esas personas asesinadas en la orfandad. Y lamentablemente, una de esas personas fue mi familia, ¿no? Se asesinó a una tía mía, que era policía y que vino y protestó aquí junto con otros policías, y bueno, posteriormente resultó muerta porque ella era la que encabezaba de una u otra manera el movimiento, ¿no? Entonces, digo, pues si él era el gobernador y si es el responsable de la seguridad pública, pues él es el responsable del asesinato o la muerte, ¿va? Que encontró, porque no tenía nada que hacer mi tía en el río, ¿verdad? Sin embargo, ella apareció ahogada, ¿no? Entonces, son cosas que no se han investigado y que si se investigaron fue someramente, y por supuesto que con toda la intervención del Estado, pues las autoridades tenían que actuar de acuerdo a lo que pedía el gobernador en turno, ¿no? En este caso Víctor Manuel Barceló, pero ahí quedó todo, ¿no? Y se tiene que investigar. Bueno, pero todo eso ya trajo como consecuencia la introducción de los militares al poder, y se dieron cuenta cómo podían acceder al poder, y fueron creando estrategias, le digo, son para guerra, fueron creando estrategias y fueron penetrando a la política. Hasta el momento de que en el 2015
después de haber hecho una revisión y escuchar las denuncias que hace la ciudadanía y los problemas serios que enfrenta el Estado de Tabasco y el Estado mexicano, ¿verdad? Pues resulta que el estudio que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues dice, no, es que las Fuerzas Armadas están causando problemas a la nación, ¿no? Y están rompiendo la paz social y están perjudicando, pues, lo que es la sana convivencia, y en las zonas donde participa la milicia, pues se está dañando a las personas, ¿no? O sea, o se está violentando los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que el estudio profundo que hace de la situación del país, ¿verdad? O sea, lo que arroja el estudio profundo que hace la investigación de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, ¿no? Que pues dicen que las Fuerzas Armadas son responsables de lo que está pasando, ¿no? Porque no quieren, o tienen el control de la seguridad pública, al menos eso es lo que dejan ver en el informe que proporcionan, ¿no? Y cuando nosotros observamos eso, nosotros decimos, bueno, es un golpe político militar, un golpe de Estado. Y mucha gente dirá, mira, ¿sabes lo que estás diciendo? Porque hablar de esas cosas son cosas muy serias, y digo, porque hay gente que se alarma, hay gente que no se da cuenta que nuestros derechos están protegidos, no se da cuenta el poder que tenemos como ciudadanos, no se da cuenta que un Estado como el Estado mexicano no existe si no existen ciudadanos, entonces no se dan cuenta del poder que tenemos como ciudadanos y de esos derechos que tenemos protegidos. Y como no se defienden esos derechos, pues ahí se van quedando y se van quedando y se van quedando, al punto de que cuando muchos ciudadanos acuden a alguna autoridad, ni siquiera lo toman en cuenta. Cuando algunos hemos acudido a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, pues está entregada al Estado y no defiende en realidad el derecho de los ciudadanos. Entonces estamos perdiendo derechos porque se han ido creando leyes y leyes y leyes, y se le ha dejado toda la apertura al gobierno que haga y deshaga de las instituciones que defienden derechos humanos, que para acá son órganos autónomos, ¿verdad?, que sostenemos nosotros con nuestros impuestos, pero que no defienden nuestros derechos humanos. Entonces, ya esa es una complicidad que se está dando, ¿verdad?, por esas mismas presiones políticas militares. Entonces, eso es un golpe de Estado. Pero cuando nosotros vemos dentro de ese informe que proporciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y habla de la Sedena y de las actividades contra el narcotráfico, y que en su combate al narcotráfico elementos de la Sedena reportan haber detenido a más de 17,000 personas, y bueno, toda la estadística que el Estado proporciona en relación a las actividades, o justificando las actividades de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que para el caso no están justificadas, porque ahorita o en este momento en eso estamos en este estudio para poderle decir a usted que se equivoca, ¿no?, y que sinceramente nos han dañado, ¿no? Porque si, por ejemplo, en el sexenio donde empieza ya la penetración total del ejército, las Fuerzas Armadas a la política, donde entran a la guerra contra la delincuencia, en ese sexenio hay más de 102,000 personas muertas que generaron una denuncia contra Felipe Calderón por genocidio. Y si vemos, por ejemplo, que Felipe Calderón está participando todavía en política, decimos, oiga, pues es un golpe de Estado político-militar, porque está denunciado un presunto delincuente, ¿verdad? Está siendo investigado por todas esas muertes, y las muertes ahí están, o sea, está denunciado, las muertes están, él es responsable de la seguridad pública, y bueno, y dejó que el ejército actuara, ¿no? Entonces, él es el responsable de esas muertes. O sea, su responsabilidad salta a la vista, pero por aquello de la presunción de inocencia tenemos que decir, bueno, es indiciado, es sospechoso, se está investigando, la Corte Penal Internacional está investigando, ¿no? O está revisando o estudiando bien el caso, ¿no? Pero los muertos ahí están, porque en realidad los que investigan es el Ministerio Público, que son los que hacen la petición, ¿no? Pero bueno, la Corte está en eso, ¿no? Está integrando todo eso, está revisando, está estudiando, y bueno, de ahí surgen las cosas que pueden pasar, que hasta puede ir a la cárcel, ¿no?, Felipe Calderón. Pero eso es lo que pasó en el sexenio. Por supuesto que esto, insisto, viene preparándose de antes. Cuando hablamos de madrazos, pues hablamos de los 90, ¿no?, de la mitad de la década de los 90, ¿no?, de la segunda parte. Y luego cuando llega Vicente Fox, en el 2000,
empiezan los problemas también políticos, ¿no? Y entonces los militares ven como una entrada ahí, ¿verdad? En ese conflicto que se creó entre liberales y conservadores, pues ellos pueden penetrar, ¿no? Y van introduciéndose en la política, van participando hasta llegar al punto de la guerra contra la delincuencia, ¿no? Donde la participación fue total, ¿no? Entonces, pero no hubo un plan así específico que dijese, bueno, van a estar de tal tiempo a tal tiempo, y aquí se lo hemos explicado, ¿no? Como ha pasado en Francia. Luego aquí nos dice que todo esto, que esto trae como consecuencia, por ejemplo, que los militares, al entrar a la seguridad pública, pues fácil amenazan a los de las corporaciones policíacas de retirarle el permiso de armas de fuego, porque ellos son los que los otorgan. Pero cuando el Estado mexicano justifica la intervención de los militares en la seguridad pública y dice, o la respuesta de la Secretaría de la Defensa de la Nación o de las Fuerzas Armadas en relación a que, bueno, ¿por qué es que están en la seguridad pública ellos cuando no es su competencia? Pues entonces ellos hablan de que se amparan en el marco de los acuerdos de coordinación suscritos al amparo de la fracción 17 del artículo 23 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. Entonces, cuando nosotros vemos eso, pues inmediatamente nos preocupamos y decimos, bueno, vamos a revisar qué es lo que dice la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y bueno, y en ese artículo, ¿qué es lo que dice, no? Entonces nosotros empezamos a buscar aquí a través de internet, por supuesto, y a través del conocimiento de las leyes, o sea, buscando ese conocimiento de las leyes para saber en qué se basa esta autoridad para decir que tiene el permiso de golpear, de maltratar y de violentar derechos humanos como lo que están siendo denunciados, ¿no? Porque eso es lo que al final de cuentas están justificando, porque hay muchas denuncias y por eso interviene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por supuesto que puede intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Porque estas peticiones van a pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que emitir una sentencia en relación a esto, ¿no? Pero, de la OEA, Pero bueno, el artículo 27, ¿qué nos dice? Nos dice, a la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos, o sea que es un artículo que está enfocado a hablar sobre las atribuciones de la Secretaría de Gobernación. Con esto, cuando dicen que al amparo del artículo 27, ¿verdad? Fracción 17 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, y nos vamos a la fracción 17, ¿qué encontramos? Y de aquí nos encontramos, pero es una atribución que tiene la Secretaría de Gobernación, porque ni siquiera es el artículo 29, que es la competencia de la Secretaría de la Defensa de la Nación, ni el 30, que es la competencia de la Secretaría de Marina. No, es el artículo 27 al que ellos están diciendo que se amparan en la fracción 17, y nos dice proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito, repito, y política criminal para todo el territorio nacional. O sea, las investigaciones de los crímenes y los grupos criminales y todo lo que tengan que hacer en relación a la persecución de los delitos, ¿sí? La prevención de los delitos, acuérdense, y la investigación de estos están a cargo del Ministerio Público. Las policías tienen que apegarse a lo que el Ministerio Público diga, ¿verdad? La prevención de delitos, por supuesto, que es de la policía preventiva, y la investigación, bueno, son de los ministeriales, tanto del fuero común como del fuero federal. Pero bueno, aquí nos dice que para todo el territorio nacional, y efectuar en coordinación con la Procuraduría General de la República. O sea, la Secretaría de Gobernación tiene que coordinarse con la Procuraduría General de la República, porque esta tiene que pedir al Consejo Nacional de Seguridad Pública se coordine con la Procuraduría General de la República, porque dice proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública. O sea, la Secretaría de Gobernación va a proponer en el Consejo Nacional de Seguridad Pública para que estos, en coordinación con la Procuraduría General de la República, ¿verdad?, estudie sobre los actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de la política en materia de prevención del delito. O sea, aquí nos está diciendo que van a pedirle ayuda
a la Secretaría de la Defensa de la Nación para que intervenga en la investigación de los delitos o en la prevención de estos. Eso no lo está diciendo aquí. Pero ahí especifican que las actividades de los militares están amparadas en esta fracción 17 del artículo 27 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, y no ampara la participación de los militares. Pero además, cuando nosotros revisamos bien a bien el artículo 21 de la Carta Magna y esta ley a la que le acabo de dar lectura, que es la Ley Orgánica, en el artículo 27, fracción 17, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, nunca puede interpretarse por encima de la Carta Magna. O sea, esta ley a la que le acabo de dar lectura, el artículo 27, fracción 17, o sea, se desprende de la Carta Magna, no puede estar por encima de esta carta, o de la Carta Magna Nacional o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Revisando nosotros el artículo 21, nos dice que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la condición y mando de aquel en ejercicio de esta función. O sea, no está diciendo en ningún caso de las Fuerzas Armadas, o sea, no dice nada. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad, y los casos son los que, por ejemplo, mencionaba el otro día el abogado y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, que decía de la flagrancia del delito. Esos son los casos, ¿verdad? Pero no en exceso. Ni, por ejemplo, si la autoridad militar está recibiendo denuncias o está siendo acreedor a que se denuncie ante los derechos humanos internacionales las violaciones que están haciendo sus elementos de los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos, pues entonces inmediatamente la autoridad, en este caso la Secretaría de Gobernación, debería de pedir sacar sus manos. Pero los tolera y permite. Además, en esta explicación que se da, por supuesto que la Secretaría de Gobernación tiene conocimientos, ¿sí? y permite que digan que están amparados en este artículo que pertenece a la Secretaría de Gobernación, y en esta fracción que pertenece a la actividad de la Secretaría de Gobernación, no de la Secretaría de Defensa de la Nación. Entonces, ¿cómo es posible que lo van a estar protegiendo? Entonces es ahí donde se comprueba la existencia de un golpe de Estado político-militar, porque la Secretaría de Gobernación está aceptando que ellos digan que se amparan en el artículo 27, fracción 17, de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. Entonces lo está permitiendo el propio gobierno de la República, pues, en este caso a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y eso no lo debería permitir, porque daña la paz social, daña la convivencia, daña el orden y daña las relaciones diplomáticas de nuestro país, porque no tiene confianza, porque en México no se está respetando los derechos humanos desde las propias autoridades que están encargados de la gobernanza nacional, en este caso Miguel Ángel Osorio Chong. O sea, está incumpliendo con sus labores al permitir que la milicia diga que se están parando en el artículo 27, fracción 17, para poder intervenir, cuando dentro de la ley no se prevé así. Pero aquí, revisando más, nos dice que la seguridad pública, en la fracción 9, nos dice: la seguridad pública es una función, o en el párrafo 9 del artículo 21 de la Carta Magna nos dice: la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Se comprende la prevención de delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Cuando la milicia entra a la prevención del delito y cuando entra a la investigación de los delitos, hay denuncias contra ellos por las violaciones de los derechos humanos. Entonces no puede participar, insisto, aquí y lo repito, porque están preparados para la guerra, no para la persecución de los delitos, ni siquiera en las investigaciones de narcotráfico, ¿verdad?
porque esas son competencias de la Policía Federal. Pero después de la guerra contra la delincuencia o de la guerra contra el narcotráfico no se han querido salir y ahí están enquistados y están causando un problema, ¿verdad? Y están acabando con la paz social y están siendo denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de estar violentando derechos humanos de los mexicanos. Ese es el problema. Pero lo está protegiendo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces, por eso afirmamos que es un golpe de Estado político-militar, ¿verdad? Porque ¿cómo le va a permitir que se amparen en este artículo cuando él sabe, ¿verdad? Cuando los abogados saben, cuando toda esa asesoría que se tiene ahí saben que eso no puede ser posible, porque rompe con la democracia, rompe con el Estado de Derecho. O sea, ellos no se pueden amparar como militares en ese artículo. Y si quiere, posteriormente le voy a explicar por qué, pero aquí dice más. Dice, las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones públicas de los 3 órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. No dice la Secretaría de la Defensa. Sí pertenecen a la Federación, pero tienen una actividad específica los militares, y su actividad es la siguiente, porque no crea que aquí le estamos diciendo cosas nada más por decirle y sin saber. Cuando nosotros aquí afirmamos algo es porque tenemos la razón y porque está comprobado, de acuerdo a la ley, que las cosas que yo le digo así son. Y el día que por algún motivo o por algún documento o cosa diferente a lo que yo digo exista, bueno, aquí lo vamos a aclarar. Pero cuando nosotros hablamos de la ley, o que salga algo contrario a lo que yo digo, bueno, hay otras versiones, las aceptamos, pero cuando se habla de la ley, no se trata de que haya versiones, puede haber interpretación de la ley, ¿sí? Pero si no está especificado dentro de la ley orgánica de la Administración Pública Federal que los militares deben de hacer labores de seguridad pública, no deben de hacer labores de seguridad pública, nada más, simple y sencillamente. O sea, y no es que yo quiera a fuerza quitar al ejército de ahí, no es a fuerza, aunque soy un ciudadano, y por supuesto que si nosotros como representantes del Estado, porque acuérdense que si ciudadanos no hay Estado, pues me puedo constituir, puedo denunciarlos y puedo pedir que se retiren, por supuesto, ¿no? Porque es un derecho, pero eso es cuando se conoce el derecho. Cuando no se conoce, usted puede pensar, oiga, está hablando Carlos León, ¿no será que vayan a entrar los militares? Pues no, porque hay respeto a mis derechos. Yo puedo expresarme libremente, además lo estoy haciendo con la ley en la mano, pero para eso tiene que conocer. Si usted ignora eso, usted lo que va a pensar, oye, ese Carlos León se está metiendo en problemas. Pues no me estoy metiendo en problemas, estoy reclamando un derecho que me beneficia a mí como ciudadano, porque vamos a alcanzar la paz y los beneficia a ustedes, ¿verdad? Porque si se defiende el derecho humano de una persona, insisto, se defiende el de todos. Pero aquí estamos defendiendo el derecho de todos, porque las violaciones están siendo denunciadas por esa intervención militar. Pero aquí, el artículo 29 de esta ley orgánica de Administración Pública Federal nos dice: a la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde el despacho de los siguientes asuntos. O sea, está bien especificado: organizar y administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea, organizar, preparar el Servicio Militar Nacional, organizar las reservas del Ejército y de las Fuerzas Aéreas, impartirles la instrucción técnica militar correspondiente, manejar el activo del Ejército y la Fuerza Aérea de la Guardia Nacional al servicio de la Federación y los contingentes armados que no constituyan la Guardia Nacional de los Estados, ¿sí? Que no constituya, fíjense, la Guardia Nacional de los Estados. Conceder licencias y retiros e intervenir en las pensiones de los miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea. Es lo que le digo, se retiran, pero siguen siendo personas que de una u otra manera tienen que ver con la milicia, porque ellos tienen que intervenir para conceder la licencia y retiro e intervenir en las pensiones de los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea. Luego aquí nos dice: planear, dirigir y manejar la movilización del país en caso de guerra, pero ya pasó la guerra contra el narcotráfico, que fue en el sexenio de Felipe Calderón. Luego dice: formular y ejecutar en su caso los planes y órdenes necesarios para la defensa del país y dirigir asesoría de defensa civil. Pero aquí dice, o sea, para que le quede claro, porque no va a usted decir, bueno, ahí acabas de decir hace rato en tu comentario que están preparados para defender en guerra. Bueno, es en guerra, porque aquí dice: planear, dirigir y manejar la movilización del país en caso de guerra, formular y ejecutar en su caso
los planes y órdenes necesarios para la defensa del país y dirigir y asesorar la defensa civil, o sea, el derecho de guerra, ¿sí? Porque está hablando cuando el país está movilizado porque hay guerra, ¿sí? Pero no en estos momentos que estamos en paz, o sea, no es de su competencia la actividad que están realizando y están rompiendo la paz social. Eso es lo que nos tiene que quedar claro como ciudadanos mexicanos. Luego aquí nos dice, construir, preparar la fortificación, fortalezas y toda clase de recintos militares para uso del ejército y de las fuerzas aéreas, así como la administración y conservación de cuarteles y hospitales y demás establecimientos militares. Y nos dice más, en la fracción 8, asesorar militarmente la construcción de toda clase de vías de comunicación terrestre y aérea. Eso sí pueden hacerlo. Si van a construir algo, ellos tienen, ¿verdad?, que asesorar, mire, hágalo así, porque de esta manera, en el momento que, ¿verdad?, nosotros podamos ver alguna intención de ataque contra nuestro país, podemos actuar, ¿verdad?, y nos puede beneficiar si lo construyen así. En eso sí pueden actuar, pero no en la seguridad pública, ni teniendo elementos retirados del ejército como directores de seguridad pública o secretarios de seguridad pública, ¿verdad? Porque eso daña la sana convivencia y la paz social y se genera la violación de los derechos que están denunciados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son los que originaron este informe que presenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está pidiendo al gobierno de la República o al Estado mexicano, ¿verdad?, que los militares retiren sus manos de la seguridad pública o saquen las manos de la seguridad pública, para que entonces se viva en esa paz social y en el respeto irrestricto al Estado de Derecho. Luego aquí dice, manejar los almacenes del ejército, por supuesto, y las Fuerzas Armadas, ¿no? Dice, manejar almacenes del ejército y de las Fuerzas Armadas, administrar la justicia militar, y posteriormente nos dice, intervenir en los indultos del delito del orden militar, todo es en orden militar. Nada que la justicia, que ellos van a hacer cateo y que se van a meter en una casa, eso no lo prevé la ley, su propia ley, que le da razón de existencia. Luego aquí dice, organizar y prestar los servicios de sanidad militar, dirigir la educación profesional de los miembros del ejército y de las fuerzas aéreas y coordinar en su caso la instrucción militar de la población, adquirir y fabricar armamento, municiones y vestuarios y toda clase de material, elementos destinados al ejército y a las fuerzas aéreas. Luego dice, inspeccionar los servicios del ejército y la fuerza aérea, inspeccionar, no inspeccionar la seguridad pública, ¿verdad? Así no dice. Dice, inspeccionar los servicios del ejército y la fuerza aérea, ¿sí? Ahora tienen que estar viendo denuncias que tienen a nivel internacional y que van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estar violentando derechos humanos, por querer no soltar la seguridad pública de los estados y de los municipios, causando, por supuesto, ese daño a la sana convivencia y la paz social y dejando sobre el país en un golpe de Estado político-militar, insisto, porque la gente que viene aquí de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene porque es experta en la mantención de la paz de los países y se dan cuenta que lo que se está haciendo en México no es para conservar la paz y, por supuesto, están haciendo la guerra, se deja ver que están haciendo la guerra, pero están haciendo la guerra contra los propios mexicanos. Es como decirle a los mexicanos, ¿sabes qué? Despierten o se van a morir. Y no se trata de eso, ¿verdad? Porque ellos están para proteger y ¿cómo nos van a andar provocando de esa manera a los mexicanos? Es una injusticia que se está haciendo, pero cuando no se conoce el derecho, las cosas pueden llegar hasta mayor grado, porque usted no despierta, no se da cuenta de qué problemas serios, ¿sí? Y cuando alguien surge y se lo dice, luego que dice, no hombre, ese loco se anda metiendo ahí con el... No me ando metiendo con nadie, estoy defendiendo un derecho que lo tenemos, ¿verdad? Y conozco mis derechos y estoy estudiando la ley y se lo estoy diciendo en base a la ley y le estoy diciendo por qué son estas violaciones y por qué estamos comprobando que hay un golpe de Estado político-militar, porque ¿cómo va a aceptar el secretario de Gobernación, ¿verdad? Y toda esa asesoría que tiene, ¿sí? O sea, de la gobernabilidad del país, ¿verdad? ¿Cómo va a aceptar que le esté diciendo el ejército como Estado mexicano, como parte del Estado mexicano, que le esté diciendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trabajamos al amparo del artículo 27, fracción 17, de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, cuando eso es competencia de las autoridades civiles? Sí organizar en la Comisión Nacional de Seguridad Pública, pero a la autoridad civil, no tienen que ser las Fuerzas Armadas, porque ellos dan el permiso de portación de armas de fuego. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los van a amenazar, le vamos a quitar el permiso y le van a tener que dar el espacio y que
caso tiene que ellos estén en la seguridad pública? No tiene ningún caso. ¿A poco México no tiene otra gente preparada o no tiene civiles preparados en la materia? ¿No tiene buenos abogados que sepan que tienen que defender y actuar con el respeto irrestricto a los derechos humanos de los policías? Por favor. O sea, por supuesto que así se puede hacer. La autoridad debe ser civil, pero no de esa forma que lo están haciendo y diciendo, amparándose en una ley que no existe para ellos. Es para la autoridad civil. Pero luego aquí más nos dice, intervenir en expedición de licencia, por eso le digo, para aportación de armas de fuego. O sea, ellos piden la licencia y ellos te la pueden quitar. Y si están ahí, ¿cuál cree usted que puede ser la amenaza? Luego dice, con objeto de que no incluya las armas prohibidas expresamente por la ley y aquellas que la nación reserve para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Nacional y Guardia Nacional, con excepción de lo designado en la fracción 18 del artículo 30 bis, así como vigilar y expedir permisos para el comercio, transporte y almacenamiento de armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y materiales estratégicos. Y ya ve que en eso ni se preocupan, y eso es parte de su actividad y también de la autoridad civil, de la protección civil. ¿Y cuántas explosiones de coheteros ha habido? ¿Cuántas explosiones usted ha sabido donde han muerto personas porque explotaron los almacenes de cohetes? ¿Cuántos? Y ahí esa es su responsabilidad. Entonces ese es el problema, que no hacen su trabajo y quieren hacer el trabajo de la autoridad civil. Luego aquí dice, intervenir en importación y exportación de toda clase de armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos, químicos, artificios y materiales estratégicos. Pero esto quiere decir, para que le quede claro también, porque aquí puede decir, bueno, es que si la gente está trayendo armas y está metiendo armas y el país, porque esa es su justificación además de la milicia. Dice, hay tráfico de armas y se están metiendo armas al país. Bueno, son delitos y son investigaciones de la autoridad civil, ¿sí? Ellos van a intervenir cuando todo se esté haciendo de forma documentada y que alguien diga, mire, es que tengo esta arma y la voy a pasar a México y pues la compré legalmente, pero yo quiero pagar mi permiso para poder tenerla en mi rancho o en mi propiedad, ¿verdad? Por aquello de que me puedo apegar al artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que me permite tener un arma en mi casa. Entonces, a eso se refiere aquí, intervenir en la importación y exportación de toda clase de armas de fuego. O sea, cuando alguien también va a llevar para allá, ellos tienen que generar ese permiso para que a la vez ese permiso lo presenten en autoridad de otro país, ¿verdad? Para decirle, mire, yo vengo legalmente con mi arma y aquí la tengo y bueno, yo la uso porque yo manejo un rancho o yo soy persona que me dedico a negocios, ¿verdad? Así. Eso es lo que tiene que hacer, pero lo que está legalmente documentado oficialmente. La investigación de los delitos la hace la seguridad pública y ese es el problema. Que aquí, por ejemplo, ellos pueden estar interpretando la ley. No, pues si tengo que ver la importación y la exportación, esa gente está llevando armas para allá y luego está trayendo para acá. Eso es importación y exportación. Sí, pero están hablando de cosas oficialmente legales, pues, no ilegales. Entonces ellos están interviniendo en los delitos y por supuesto que afectan las investigaciones de las corporaciones policíacas, porque ellos quieren imponerse ante las corporaciones policíacas y están causando esta desestabilidad y esta falta de paz social y denuncias serias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y le vuelvo a repetir, a esa gente que viene es experta en la conservación de la paz y está diciendo, la milicia debe sacar sus manos de la seguridad pública del país o del Estado mexicano. Luego aquí dice, intervenir en el otorgamiento de permisos para expedición y exploración científica extranjera o internacionales en el territorio nacional, eso sí lo tienen que hacer. O sea, ver los científicos de otros países a qué vienen, qué van a hacer, o sea, porque tienen que defender el país, ¿verdad? Pero no ofender de esa manera a los mexicanos y querernos ver la cara de sonso porque no estudiamos nuestros derechos, tampoco lo vamos a permitir. Y aquí dice más, los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, y las leyes dicen que la seguridad pública es de civiles, por lo tanto no se lo atribuye, ¿sí? Entonces se lo están atribuyendo ellos y están ofendiendo pues la inteligencia de los mexicanos, ¿verdad? Entonces despertemos, reclamemos nuestros derechos de una forma pacífica, ¿verdad? Y sepa usted que eso es lo que estamos haciendo aquí, porque conocemos nuestros derechos, no es porque
No es porque nosotros no nos sientamos orgullosos de ser mexicanos, ¿cómo que no? De veras, para mí es de mucho orgullo ser mexicano, ¿verdad? Pero no, yo no puedo como mexicano, y usted no puede como mexicano darse el lujo de saber o conocer un poco de las leyes y ver que su gente está siendo maltratada y que está siendo violentados sus derechos y que no hay paz social y que no hay democracia y que hay un golpe de Estado político-militar y no va a decir usted nada. No, porque los primeros, insisto y repito, los primeros 4 artículos de la Carta Democrática Interamericana de la OEA nos dejan en claro que la ciudadanía debe ser participativa. En cuanto nosotros como ciudadanos dejamos de ser participativos, todo lo hacen ellos. Y aunque lo hagan mal, son ellos los que lo hacen. Entonces, si ellos lo hacen mal y todo queda ahí y se van acumulando, y pues es un problema serio, se haz de cuenta que es una bolita de nieve que crea una avalancha y que va a lastimar a mucha gente, a muchas personas, a muchos ciudadanos pueden morir, porque se va a romper la paz social completamente, porque así ya vamos encaminados, es una debacle de paz. No hay paz, cada día hay más violencia, cada día hay más violación a los derechos humanos. Entonces, por eso le digo que no se puede permitir que intervengan las Fuerzas Armadas cuando no hay una fecha específica de intervención, porque además su propia ley, que le da razón de existencia como Secretaría de Defensa de la Nación en este caso, pues no le protege ese derecho de entrar a la seguridad pública. Se equivocan cuando dicen que se amparan en el artículo 27, fracción 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Están equivocados, pero eso solamente usted lo puede ver cuando estudia, cuando busca, cuando investiga. Si no investiga, si no estudia, ¿verdad? Pues entonces no se va a enterar. Y si no se da la oportunidad de escuchar Pensar Ético, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un placer, insisto, y además me siento yo orgulloso de ser mexicano. Además también hay que recalcar que la autoridad militar, pues en caso de desastre nos ayuda mucho, porque están preparados para eso, ¿verdad? Para enfrentar esas adversidades de la vida que un país pueda tener, ¿no? O que los ciudadanos de un país puedan estar enfrentando ante un desastre natural o meteorológico, ¿no? O sea, las cosas que pasan de inundación o derrumbes entonces, o sea, son cosas serias, ¿no? Ahí está el plan de N3, ¿verdad? Digo, para atender a la ciudadanía, ¿verdad? Ese es su trabajo, pero no la seguridad pública. Cuando pasa algo así, se cordona la zona, ahí están trabajando ellos y se respeta. Pero cuando no, hasta la libertad de tránsito se nos coarta a cada momento, a cada rato, porque ahí están. No, eso no se puede hacer así. Se debe de especificar. Pero le digo, cuando se dicen que están amparando una ley que no los ampara, pues están mintiendo. ¿Y usted cree que esa gente que viene de varios países del continente americano y del mundo, cuando se habla de la relatoría de la ONU, y vienen a observar y le dicen, oye México, estás mal, mira, estás haciendo esto y estás equivocado, no debes de permitir esa participación porque te lastima tu paz y te desfasa de la democracia? O sea, no se lo dicen directamente en ocasiones, pero más sin embargo eso es, ¿no? O sea, porque los estudios profundos que ellos realizan es en relación a que permanezca la paz en los países que están adheridos a la ONU y que están adheridos a la Organización de Estados Americanos. Entonces, eso es para que usted se dé cuenta que aquí no estamos equivocados. Y las cosas además las hacemos con mucho gusto y mucho placer. Le digo, de ser mexicano me siento orgulloso, de tener autoridades militares me siento orgulloso. De lo que no me siento orgulloso es de que están violentando la ley. Y la ley no es para que ellos la violenten, ni nadie, ni siquiera yo. O sea, nadie puede violentar la ley, porque yo tengo derechos. Pero yo estoy haciendo valer aquí mis derechos de investigación científica, porque esta es una investigación científica, aunque muchos digan que soy un bruto para hacerlo, porque no faltará quien se atreva, todavía así, después de ver toda la problemática que vivimos como sociedad, a decirlo, ¿no? Porque así pasa, o gente que ellos mismos envían porque están dentro de ese beneficio de este golpe de Estado político-militar, ¿no? Se están beneficiando, pues. Entonces, no es tanto que yo esté equivocado, porque yo estoy diciendo con la ley, con esa razón de existencia que tiene la ley, en base a esos principios que dan origen a la ley, ¿verdad? Que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Cuando no hay esa fraternidad ni entre la función pública, bueno, pues hay problemas, ¿no?
Cuando hay ese exceso de legalidad y de acciones de leguleyas, ¿cómo van a decir un artículo, van a invocar un artículo y van a decir que al amparo de ese artículo, y a la mera hora ese artículo pues no los ampara? Le están mintiendo a las personas que vienen comisionados de la OEA como representantes de los derechos humanos internacionales, interamericanos, y le están mintiendo a ellos. ¿Y qué dicen? Oye, pues esta gente está actuando mal. Ellos son los que están promoviendo el rompimiento de la paz social. Así los ven, que ese es otro problema. Entonces, si nosotros como mexicanos observamos eso y no decimos nada, entonces estamos de acuerdo a que se rompa la paz social, a que no haya paz en México y a que siempre esté uno ahí preocupado porque no vaya a haber un delito, una cosa, o que intervenga la policía, o que intervenga la milicia, o que en un momento llegue y se confronten las dos corporaciones porque los militares quieren seguir controlando la seguridad pública. Pues eso no podemos estar preocupados por eso, porque nosotros generamos un impuesto con lo cual se les paga a ellos. Un presupuesto se genera con nuestros impuestos y de eso viven ellos. O sea, ellos son personas que trabajan y ganan del dinero que nosotros aportamos como ciudadanos, de todo lo que compramos, de todos los impuestos, de todo lo que pagamos. Entonces ese es el problema. Pero solamente lo puede usted saber y notar cuando estudia. Y cuando hay alguien que lo estudia y se lo dice con toda la buena fe, con la única intención de que verdaderamente alcancemos el nivel de conocimiento de derecho que debe de alcanzar un habitante o un ciudadano de un país democrático como México, y que está adherido a la Organización de Naciones Unidas y que está adherido a la Organización de Estados Americanos y que tiene firmados tratados internacionales que nada más por esta acción no la está respetando y que se está desfasando de la democracia en una tiranocracia y un golpe de Estado político-militar. Entonces, aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y verdaderamente espero que sea de su agrado. Gracias.